Muy buenas, queridos amigos que nos escuchan a través de Live Today Radio. Es para mí un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes a través de este medio. Pero antes de comenzar quisiera tener una palabra de oración. Amoroso Dios y buen Padre que estás en lo alto de los cielos. Gracias te damos, oh Dios, por las promesas infinitas que tienes en tu palabra. Gracias porque sabemos que tu venida está cerca. Pero ayúdanos, oh Dios, a prepararnos para poder recibirte e irnos a morar contigo a la patria celestial. Pongo a los amigos y a los hermanos que me escuchan, oh Dios, en tus manos, para que tu Espíritu Santo le tome, para que tu Espíritu Santo, oh Dios, mueva sus corazones, y para que me ayude a mí a trazar tu palabra, oh Dios, de la manera que tú lo deseas. En Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos que nos escuchan a través de Live Today Radio, el título del tema que les traigo en esta mañana es Esperanza y Consolación. Y la lectura bíblica la encontramos en Tito 2:13 y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al estudiar la Biblia, mis amigos, de Génesis al Apocalipsis, nosotros encontramos a un Dios interesado en el bienestar del ser humano. Eso es maravilloso. Pablo nos habla en la lectura que acabamos de tener de la esperanza bienaventurada que tenemos al alcance en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Cuando estudiamos los evangelios, descubrimos que el Señor Jesús es un ser divino. El nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Cristo es Dios que se hizo hombre. Jesús es nada más y nada menos que aquel del cual hablaron los profetas, como dice Mateo capítulo 3, para que se cumpliese lo que estaba escrito de él. En el libro de Isaías, el capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Jesús es Dios mismo, quien se hizo hombre. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante que en San Juan 1, del 1 al 3, y el versículo 14 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se empeñó, Dios se ocupó, Dios se interesó y decidió depositarlo todo para nuestra salvación. Tanto así que no escatimó a dar a su único hijo para que viniese a esta tierra para morir por cada uno de nosotros. Romanos 8:32 corrobora eso y dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Eterno nos dio a Jesús para siempre. Murió Cristo Jesús en la cruz como lo registraron los profetas. Resucitó al tercer día como se había anunciado. Ascendió a los cielos a interceder por nosotros como nuestro abogado intercesor ante el Padre. Cristo es nuestro Salvador. Mateo 1, 21, 23 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, la pregunta que yo hago es: ¿quién es el Salvador?
Cristo Jesús. Jesucristo. ¿Quién es Dios con nosotros? Cristo Jesús. En la palabra de Dios, en la Santa Biblia, hay esperanza y consolación. Sobre todo en estos momentos. Deseo mostrar y aclarar que Dios está con nosotros. Bendito y alabado sea Dios. Estamos viendo un tiempo de angustia cual nunca antes habíamos vivido por culpa de este virus que amenaza nuestras vidas, la de nuestras familias y amigos y la de personas en general. Las estadísticas reportan en el mundo 3.130.800 casos, 227.771 muertes y 1.008.498 personas recuperadas. Unas cifras alarmantes. El mundo se está desplomando, su economía está tambaleando, pero bendito y alabado sea Dios que nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. No importa cuántos problemas estemos afrontando o veamos a nuestro lado, no importa cuánto ocurra a nuestro alrededor o la situación que cada uno esté enfrentando, Dios aún no se ha retirado de la tierra. Su misericordia y bondad aún están al alcance de todo aquel que desee recibirle. Dios no nos ha abandonado. Hay un tiempo, porque vendrá el día en que la misericordia de Dios se retirará por completo de la tierra. Pero aún es tiempo, aún hay tiempo para cada uno de los que me escuchan. Vendrán tiempos peores y debemos estar preparados y agarrados de la mano del Todopoderoso. La palabra de Dios dice que esto es principio de dolores. No sabemos, o mejor dicho, no nos podemos imaginar, porque la Biblia así lo dice, no nos podemos imaginar los sufrimientos y las catástrofes que aún nos esperan. En referencia a lo anterior, Pablo menciona lo siguiente en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué maravilloso saber que nosotros tenemos a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros como nuestro intercesor, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado ante el Padre. Leyendo estas afirmaciones, sabemos que Dios está a nuestro lado, que nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No debemos tener miedo a nada, por lo tanto. Pero en el libro de Apocalipsis se menciona una y otra vez el plan de la segunda venida de Jesús. Dice, la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es esa esperanza bienaventurada? Es la segunda venida de Jesús. El hombre pecó, con el pecado entró la muerte. Cristo vino y con él vino la vida. Cristo muere en la cruz para pagar el precio del pecado. Ahora Cristo es la única garantía, el único camino para entrar al reino de los cielos. Cristo es el Salvador, Cristo es la salvación. Cristo Jesús es el puente que nos une con Dios. Obtenemos salvación solo a través de Cristo Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo, Él lo expresó en su palabra. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos y debemos entender esto para quitar los ojos de nosotros, para quitar nuestra vista de cualquier otro ser humano y colocar nuestros ojos y toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Cuando centramos nuestra vista en nosotros o en otros, sea un gobernante, un líder espiritual o de cualquier índole, todo se vuelve una maldición. Jeremías 17:5 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El profeta Jeremías aquí se da cuenta que las desgracias de su nación
se debían en gran parte a sus alianzas con Asiria y con Egipto, lo que indicaba que la nación dejaba de confiar en el Señor para su paz y seguridad, y entonces dependían del brazo de un hombre. Y súbitamente entonces arremete contra los responsables y los acusa de haber creado esa falsa confianza. En el libro de Isaías, el capítulo 45, el verso 22 dice Jehová, y yo me imagino a Dios diciendo estas palabras con ternura, con un corazón compungido, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nadie más. Amén. No hay nadie más, solamente Dios. Miremos nosotros esta situación que estamos enfrentando hoy en día. La gente, los científicos buscando, pero los gobernantes se han dado cuenta que el único que tiene la solución es Dios. Y han solicitado oración para la calamidad que estamos afrontando. Solamente Dios, solamente Dios. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el único que está sentado a la diestra del trono de Dios? Cristo Jesús. Más nadie, solamente Jesús. ¿A quién tenemos entonces que mirar? A Jesús. ¿De quién tenemos que hablar? De Jesús. ¿En quién tenemos que pensar? En Jesús. Entonces, mirémosle a Él. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando miramos a Jesús, cuando le contemplamos, cuando le buscamos a través de su palabra, somos transformados a la misma imagen de Cristo Jesús, de gloria en gloria. Nuestra salvación, tu salvación está asegurada y segura en Cristo Jesús, porque la salvación es solamente Cristo Jesús. Él prometió que viene por segunda vez. Podemos mirar esto de la salvación y esperanza bienaventurada también en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis reúne, recoge, resume todos los libros de la Biblia. Apocalipsis es el cumplimiento final de todo lo que la Biblia nos viene narrando. De lo que los profetas dijeron en cada uno de sus libros. El libro de Apocalipsis está escrito de tal manera que aún los niños lo pueden entender. Por eso se llama revelación. Solo que debemos pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos ayude a comprender. ¿Cuántos quieren estar bien para cuando Cristo Jesús venga a irse a morar con Él a los cielos? Amén. Ahora la otra pregunta. ¿Cuántos desean estar mal para cuando Él venga sufrir los castigos de los juicios de Dios? Ninguno. Cuando leemos el libro de Apocalipsis del capítulo 1 al 22, encontramos el interés y el empeño de Dios en mostrarnos la segunda venida de su Hijo, la segunda venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo, el secreto del éxito en la vida no está en que sepas o no. El secreto del éxito en la vida está en Cristo Jesús. Apocalipsis en realidad complementa a los evangelios. Estos registran el ministerio de Jesús en la tierra mientras estuvo aquí, pero Apocalipsis revela su obra completa del plan de la redención a partir de ese tiempo. Jesús dice en Juan capítulo 15 versículo 5 lo siguiente: porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Separados de quién? De Cristo Jesús. Separados de Él nada podemos hacer. Y el verso 7 del mismo capítulo dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿No es esto grandioso? Este es el secreto del éxito. Esta es una
promesa bendita, pero hay una condición. Debemos permanecer en Cristo Jesús. Si permanecéis en ¿dónde? En mí. Y mis palabras, sus mandamientos, sus estatutos permanecen en vosotros. Entonces nosotros podemos pedir todo lo que querramos y Él lo hará. Vamos a aprenderlo. Vamos a decirlo. La primera parte dice, si permanecéis en mí. Segunda parte, y mis palabras permanecen en vosotros. Tercera parte del texto dice, pedid todo lo que queréis. Y entonces viene la respuesta de parte de Dios. Y os será hecho. Este texto se complementa con otro que dice, y se encuentra en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Queridos amigos y hermanos, esto es muy cierto. Mientras nosotros nos afanamos por buscar otras cosas, corremos, no conseguimos nada. Pero cuando comenzamos a ponernos de parte de Dios, al colocarlo como el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, empiezan a ocurrir en nuestros hogares milagros y cosas maravillosas. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Las cosas que Dios ha dicho, así van a ser. Dios no miente. Dios cumple todo lo que promete. Su palabra es fiel y verdadera. Por consiguiente, su segunda venida es totalmente cierta y se va a cumplir. Quieras tú o no quieras, Cristo va a venir. Cristo Jesús viene por un pueblo que le haya aceptado y haya permanecido fiel a sus mandatos. En la Biblia, en Apocalipsis, el libro que estamos leyendo, también se le llama el gran día de la ira de Jehová, el día del juicio, el día de ajustes de cuenta. Ese gran día es la bendita esperanza del cristiano, donde no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas pasaron, y aquí ahora todas son hechas nuevas. Nuestras familias parten, nuestros familiares se nos van de nuestro lado, mueren. Pero el cristiano tiene la esperanza, si ese familiar murió y se fue en los brazos de Jesús, de volver a verle cuando Él venga por segunda vez. Porque la palabra de Dios dice, porque los muertos en Cristo, cuando Jesús venga, resucitarán ¿qué? Primero. Esta es la esperanza del cristiano. Y debería ser también tu esperanza, la esperanza de toda la humanidad. Si en algo hay que tenemos que pensar cada día, es en la segunda venida de Jesús. Si algo de que hablar es de Cristo Jesús y de su segunda venida. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y hay una pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hechos 2:20 y 21 dice lo siguiente. Refiriéndose a los últimos tiempos, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién será salvo? Todo aquel que invoque el nombre de Jehová. Todo aquel que acepte a Cristo Jesús en su corazón. Estamos hablando, queridos hermanos y amigos, de un Dios de garantía, que si Dios promete, Dios cumple. Si aprendemos a no mirarnos a nosotros mismos, sino a mirar al Señor, las dudas desaparecerán y nuestra fe se fortalecerá. Pero qué tristeza que el ser humano sigue confiando en sí mismo y en otras personas, llegando incluso a idolatrar, y no solamente en otras personas, a cosas que ellos mismos han creado de sus propias manos, de barro, de madera, de cualquier otro metal. Y la Biblia en Salmo 115 dice que igual a ellos son quienes los adoran. No escuchan, no oyen, no ven.
pero tenemos a Cristo Jesús que sí nos escucha, que sí nos oye, sí nos ve y nos responde. Queridos hermanos, hay que mirar a Cristo Jesús. Hay que buscarle cada día. En el libro de Jeremías, el capítulo 17, versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pero Hechos 4:12 nos dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Cristo Jesús. No hay otro nombre, solo Cristo Jesús. Queremos que nos vaya bien en la vida, que las bendiciones de Dios sean nuestras. Entonces comencemos a mirar a Cristo Jesús. Nuestro Padre Celestial nos está esperando con los brazos abiertos para recibirnos y darnos de su bendición. Hay algo sumamente interesante que vamos a analizar ahora. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, e incluso los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Cristo Jesús viene, la Biblia lo dice, y es cierto, veraz, y se va a cumplir. Estés tú preparado o no lo estés, le estés esperando o no lo estés, Jesús va a venir. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Juan 14:1-3 dice: no se turbe. Pero a pesar de todas estas cosas, Dios siempre tiene allí un consejo. Dios siempre tiene allí una palmadita en tu hombro. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice Jesús, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo Jesús está preparando lugar para ti y para mí. Tienes que aceptarle, tienes que seguirle, tienes que guardar sus mandatos, obedecerle. ¿Aceptas tú al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Estarías tú dispuesto a que el Señor Jesús te lleve al reino de los cielos? ¿Quieres ir con Jesús a las mansiones celestiales cuando venga por segunda vez? Amén. Sabemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas, así que tenemos una bendita esperanza, o una esperanza bienaventurada. Tenemos la esperanza de verle pronto viniendo en las nubes de los cielos. Tenemos la plena seguridad por medio de su palabra y de cada acontecimiento sucedido que Dios no miente. Cuando leemos el libro de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, donde se registra el famoso Sermón del Monte, la palabra con la que comienza Jesús es la palabra bienaventurado. Cuando miramos Apocalipsis, en Apocalipsis encontramos esa palabra bienaventurados 7 veces. Apocalipsis 1:3 por lo menos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué cosa es bienaventurado? Pero primero, antes quiero preguntarles, ¿qué cosa está cerca, como dice este texto? La segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús cada día está cerca. Los que leen de la segunda venida de Jesús, los que oyen de la segunda venida de Jesús, los que guardan las cosas escritas acerca de la segunda venida de Jesús, ahora les pregunto, ¿qué son? Bienaventurados, como dijo al principio. Y ahora quiero preguntarles,
y decirles qué cosa es bienaventurado. ¿Cuál es el significado entonces de esta palabra? Ah, queridos hermanos, los bienaventurados y amigos, los bienaventurados son personas afortunadas, son personas bendecidas, privilegiadas, separadas, apartadas para un propósito, son personas que tienen un lugar especial en la presencia y el corazón de Dios. Son personas que tienen un lugar apartado, un lugar de privilegio en la familia de Dios. ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? Dios te bendiga. Llama la atención, yo les mencionaba que la palabra bienaventurados aparece 7 veces. Por cuestiones de tiempo vamos a leer los textos de una manera rápida. El primer texto ya lo leímos, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Segundo, Apocalipsis 14:3. Oí una gran voz desde el cielo, me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Tercero, Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 19:9. Cuarto dice: el ángel le dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿A dónde son llamados? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Quinto párrafo donde se encuentra la palabra bienaventurado. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El sexto versículo donde se encuentra la palabra bienaventurados, Apocalipsis 22:7. Aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Y séptimo verso donde dice bienaventurados, Apocalipsis 22:7 también. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. 7 veces bienaventurado. Y si analizamos cada texto, cada verso, nos damos cuenta que todos tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Queremos ir al reino de los cielos. ¿Quieres ir al reino de los cielos? Quiero orar por todos aquellos que creen que son pecadores, incluyéndome, que reconocemos que le hemos fallado a Dios, que creemos que la sangre de Cristo Jesús nos puede limpiar de todo pecado para darte la oportunidad de la vida eterna cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Cristo Jesús derramó su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Mediante este sacrificio nos da acceso al trono de la gracia, nos da la oportunidad de vivir eternamente con Él en el reino de los cielos, si le reconocemos como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Y entonces, en ese gran día final, cuando preguntan ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nosotros, los que le hemos aceptado, los que le hemos seguido y hemos guardado sus mandamientos, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué debemos amar? La venida de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amoroso Dios y eterno Padre que estás en los cielos, gracias por darnos y hacernos partícipes, oh Dios, de esa promesa maravillosa que es tu segunda venida. Esperamos estar allí, oh Dios, y ser hallados fieles, actos, ser hallados entre tu pueblo sin mancha, sin pecado, porque nuestros pecados han sido borrados con la sangre de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos y pongo a cada persona que me escucha, oh Dios, a través de este medio, para que el Espíritu Santo siga tocando su corazón
y pueda entregar su vida completamente a ti. Cualquier pecado, cualquier cosa que esté perturbando, Dios, su alma, tú le puedas sanar, le puedas aliviar y le puedas perdonar. Quédate con nosotros, bendícenos en Cristo Jesús. Amén.